Nuestra repugnante historia de maldad anómala comienza en la humilde ciudad de Beckley, en Virginia Occidental, en la década de 1990. Eran las 10 de la mañana de un día caluroso a principios de agosto, cuando Oscar Dohig se abría paso por las carreteras boscosas y las calles secundarias de la ciudad. No es el villano de nuestra historia, es solo un hombre que hace su poco glamoroso trabajo: limpiar atropellos para el gobierno local. Muchas criaturas del bosque encontraron su final contra las ruedas y parachoques de conductores descuidados, y fue gracias al trabajo incansable de personas como Oscar Dohig que las hermosas carreteras de la América rural no están repletas de cadáveres. Por supuesto, Oscar estaba acostumbrado a ver cosas desagradables en el trabajo, pero nada como esto. Cuando comenzó a detenerse al costado de una calle solitaria para recoger un ciervo muerto, se sorprendió al ver un destello repentino de un blanco puro iluminado por los faros delanteros. Era una mujer humana desnuda, agachada sobre el cadáver del ciervo. Chupaba la carne roja expuesta del costado del ciervo como si se alimentara de ella. Las moscas la rodeaban en el aire caliente del verano. El olor que emergía del cadáver del ciervo era indescriptible, pero a la mujer ni siquiera parecía importarle. Ella simplemente se alimentaba, con una mirada enloquecida en sus ojos, y aún más perturbador era el hecho de que la reconoció. Era la señora Faber, una excéntrica local que vivía con su esposo en una granja en las afueras de la ciudad, o al menos ese era el caso. Verás, Oscar Dohig nunca antes había conocido a la señora Faber en persona, solo la reconoció por los folletos de personas desaparecidas colgados por la ciudad. Sacó su teléfono celular para llamar a las autoridades, cuando de repente la señora Faber se sobresaltó por algo y huyó al bosque. Este sería el primero de muchos encuentros reportados por la gente del pueblo sobre la señora Faber, o más específicamente, la especie anómala que una vez fue la señora Faber, y ahora se designa como SCP-726. La señora Faber prácticamente se convirtió en un críptido local, similar al Sasquatch o al monstruo del lago Ness, y los lugareños informaban con frecuencia avistamientos de ella en el bosque y en la ciudad. Por supuesto, el señor Faber estaba fuera de sí por toda esta situación. ¿Qué le estaba pasando a su amada esposa? La gente asumió un brote psicótico o algún tipo de aparición repentina de demencia aguda. Tenía que ser detenida y traída por su propio bien, antes de causar daño a sí misma o a otros. Y el 16 de agosto finalmente fue encontrada y capturada. La señora Faber fue encontrada en el contenedor de basura de un restaurante local con un perro grande. Después de ser sometida, la enviaron a un hospital cercano. Su condición aparentemente había avanzado hasta el punto en que ya no era capaz de hablar. Sin embargo, si todo hubiera terminado allí, la Fundación SCP no habría sido convocada. Hubiera sido una triste historia local de una mujer que se puso muy enferma. Pero ese fue solo el comienzo de la verdadera extrañeza detrás de SCP-726. Se encontró ganado al azar como vacas y cerdos en toda la ciudad, con un comportamiento increíblemente extraño, exhibiendo acciones y rasgos poco comunes de sus respectivas especies. Y lo más impactante de todo fue que los avistamientos de la señora Faber en la ciudad aún no se detenían, a pesar de que un hospital local la retenía activamente. Naturalmente fue entonces cuando la Fundación SCP decidió tomar el control de la situación. Enviaron agentes de campo para investigar adecuadamente y averiguar qué estaba pasando en Beckley, Virginia Occidental. Y fue entonces cuando descubrieron una peculiaridad en común: larvas. Verás, el comportamiento exhibido por los animales extraños y por la señora Faber no era consistente con su propia especie, pero eran increíblemente consistentes con los comportamientos de la mosca común. Una forma de mosca particularmente desagradable que a veces pone sus huevos en los cuerpos de animales aún vivos. Las entidades anormalmente afectadas exhibieron movimientos insectoides, una afinidad por la carne podrida e incluso un extraño movimiento de los músculos de la espalda, lo que sugiere el gesto de batir alas que no estaban allí. Pero, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Era esto el resultado de control mental o algo más insidioso? Resultó que la clave para develar este misterio estaba en el contenedor de basura en el que se encontró a la señora Faber. Se encontró un cerdo entero dentro del contenedor de basura, exhibiendo los mismos comportamientos extraños que los otros animales anómalos. Pero no mucho antes de que se transformara en cerdo, era simplemente un perrito caliente a medio comer tirado en la basura. Esta transformación milagrosa fue cortesía de SCP-726, ahora también conocido como larvas reconstructoras. Al igual que las larvas normales, estas criaturas se sienten atraídas por la carne en descomposición y se multiplican y consumen cadáveres o comida podrida rápidamente. Sin embargo, lo verdaderamente extraño es lo que sucede después. Las larvas expulsarán materia de desecho purificada,
que luego se reconstituye en una especie de clon vivo y exacto de la entidad que alguna vez fue. Bueno, exacto en un sentido físico. En un sentido psicológico, estos clones son exactamente como un mosquito maduro. Las larvas que reconstituyen estos cuerpos mueren casi de inmediato, pero cada vez que dos de estos clones se aparean, con el comportamiento reproductivo a menudo inspirado por la presencia de cadáveres o carne en mal estado, producen más huevos, que a su vez liberan larvas SCP-726, y esto comienza el ciclo de nuevo. Y de manera fascinante, estas larvas pueden reconstruir un clon completo incluso a partir de una parte de la criatura original, lo que plantea la pregunta: ¿por qué aparentemente se avistaron varias señoras Favors en y alrededor de la ciudad de Beckley en Virginia Occidental? Tras una mayor investigación sobre la señora Favor y su esposo, un terrible secreto salió a la luz. El señor Favor había asesinado a su esposa en un ataque de ira y cortó su cuerpo antes de enterrar los pedazos en los terrenos de su casa. Sin que él lo supiera, una infestación de larvas de SCP-726 en toda la propiedad se comió cada pieza y las reconstituyó en clones individuales y con cerebro de mosca del original. Más tarde, el señor Favor fue arrestado por el asesinato y varias personas en la ciudad de Beckley recibieron tratamiento amnéstico para olvidar las cosas extrañas y aterradoras que habían visto. Pero para la Fundación, las cosas extrañas y aterradoras apenas estaban comenzando. Un doctor anónimo de la Fundación SCP decidió realizar una serie de experimentos absolutamente repulsivos en SCP-726, abriendo el registro con las fatídicas palabras: he decidido comenzar probando los límites de la replicación repetida. Se introducirá un solo huevo de SCP-726 por muestra. Debido a su rápida multiplicación, el volumen de larvas no afecta su velocidad de operación, solo el tamaño del organismo a reconstruir. El primer sujeto de pruebas fue una rata noruega recientemente fallecida, cortada por la mitad a lo largo. Cuando se introdujeron los huevos de SCP-726, las dos mitades se reconstituyeron rápidamente en un par de ratas vivas con patrones de pelaje reflejados. Ambas ratas fueron molidas en una pasta fina y mezcladas, preguntándose si SCP-726 crearía un híbrido. No lo hicieron, sino que separaron la mezcla en dos pilas y una vez más crearon dos ratas, casi idénticas a las anteriores, excepto que una de ellas ahora tiene un ojo derecho rojo. La rata sin el ojo derecho rojo se procesó en una pasta fina, acostúmbrate a escuchar esta frase, y se introdujeron más muestras de SCP-726. Reprodució una aproximación cercana a la rata que alguna vez fue, además de una leve cojera y ceguera en ambos ojos. Luego se tomó el corazón de esta rata, y tras la introducción de SCP-726 en el corazón, se reconstituyó sin ojos ni pigmentación. Una nota también menciona que la criatura chillaba incesantemente. Luego se tomó el corazón de esta rata y se cortó por la mitad antes de que se introdujera SCP-726. El resultado fue un par de ratas sin ojos aún más severamente mutiladas. Uno solo podía caminar en círculos estrechos y el otro atacó inmediatamente a la primera rata. El doctor notó que tanto la fisiología como el comportamiento de los insectos parecen degradarse con las reconstituciones repetidas del mismo material genético. A continuación se tomó un trozo de carne de la rata sin pelo. La criatura que se reconstituyó a partir de esto no tenía pelo, ojos ni extremidades, y no sobrevivió con éxito por mucho tiempo. Se encontró un hígado dentro de su cráneo. Pero debido a que este investigador en particular no le había escupido a Dios lo suficiente durante un día, las pruebas continuaron. Al hígado de la rata sin cerebro se le administró una dosis de SCP-726 y el resultado fue una criatura sin ojos, piernas ni extremidades con una sección media parecida a un gusano, que rápidamente comenzó a devorar su propio trasero antes de morir por pérdida de sangre. Esta rata muerta se sometió luego a 3 iteraciones más de pruebas. Primero se convirtió en una gran masa sin forma de tejido y luego en una criatura larga parecida a una babosa que ingiere nutrientes a través de su piel. Después de esto no se registraron más cambios, ya que presumiblemente había alcanzado el rendimiento máximo. El científico decidió conservar a esta criatura para una observación a largo plazo, y la llamó Brundle, en honor al científico del remake de David Cronenberg de La Mosca. En este punto el doctor comenzó a realizar pruebas que, afortunadamente, no involucraron a más ratas. En cambio, la fundación pasó a los humanos. A SCP-726 se le dio carne seca de un cuerpo que tiene más de 2000 años, lo que llevó a una reconstitución completa de un hombre de mediana edad con la mente de una mosca.
lo que abrió las puertas a posibles aplicaciones prácticas forenses de SCP-726. Los seres humanos parecen experimentar un grado similar de degradación de la forma después de múltiples reconstituciones del mismo material genético, pero debido a que los seres humanos son organismos más grandes y complejos, los cambios suelen ser menos pronunciados, como cambios en el color de los ojos o las huellas dactilares. Si bien el uso forense de SCP-726 es una puerta abierta, los clones producidos por SCP-726 no tienen valor tanto para fines médicos como para fines alimentarios. Durante un experimento, SCP-726 se usó para reemplazar un trozo faltante de una pierna herida de un clase D. Esto pareció tener éxito al principio, hasta que el clase D experimentó más tarde una rápida devolución mental a un estado similar a una mosca. Al igual que las otras víctimas de SCP-726, el clase D fue eliminado, y la prueba se registró como un fracaso. Se cree que algo similar sucedería si se extraen trasplantes de órganos de clones de SCP-726 y se dieran a donantes no anómalos. SCP-726 se utilizó para clonar varios animales de ganado, como vacas y cerdos. Alimentos como filetes se extrajeron de estos animales, se cocinaron y se entregaron a clases D. Al igual que los trasplantes, esto condujo a un estado similar de devolución para aquellos que comieron la carne infectada. Incluso cuando la carne fue completamente desinfectada y procesada, los efectos anómalos persistieron. Así que no, SCP-726 no acabará con el hambre en el mundo. Aunque si nos diera a todos mentes de moscas a través de carne contaminada, al menos podría terminar con toda la guerra global, ya que las moscas no tienen la capacidad mental para crear o manejar armas. En este punto parecía que el investigador solo tenía curiosidad y tenía ganas de probar otros experimentos aleatorios solo por el hecho de hacerlo. Cómo hacer que SCP-726 reconstituya un tábano no anómalo, lo que hizo que el clon sea simplemente un tábano inusualmente grande que murió poco después. O probar una hamburguesa de un restaurante local independiente de autoservicio, que se reconstituyó en 2 vacas diferentes y una rata grande. Delicioso. Pero el resultado más espantoso de todos llegó cuando probaron a SCP-726 en lo que supuestamente era una hamburguesa vegana hecha completamente de carne artificial y material vegetal. Las criaturas resultantes fueron tan inimaginablemente horribles que, literalmente, no se pueden describir. Incluso los investigadores más curtidos de la Fundación se vieron obligados a gritar y vomitar con solo verlos. Una de estas criaturas fue asesinada y triturada hasta convertirla en una pasta fina antes de que SCP-726 fuera introducido nuevamente. De alguna manera esto resultó en algo aún peor, una entidad verdaderamente horrible e imposible de matar a la par con SCP-682. Incluso cuando licuaron a la bestia siguió atacando, solo pudieron detenerlo congelándolo y manteniéndolo en hielo. Las pruebas en SCP-726 se suspendieron poco después. Larvas, moscardones y pasta de rata, ¡qué hermoso! Si estuviste comiendo durante algo de esto, bueno, tú tienes la culpa. Ahora echa un vistazo a SCP-2852, el primo Johnny, y SCP-5049, el vendedor de pieles, depósito de homúnculos con descuento de Demon Dan, para más historias aterradoras de horror corporal anómalo.